Imagina la escena: un soldado regresa de la guerra, donde vivió un verdadero infierno para sobrevivir, solo para descubrir que su esposa estaba teniendo un romance con su propio hermano. ¿Qué impacto tendrá esta sorprendente revelación en su vida? Prepárate para sumergirte en la intrigante historia de The Pleasant Brothers, que en español se traduce como Los Hermanos Agradables. Una trama llena de emociones y secretos que te mantendrá en vilo hasta el final. La película comienza con el capitán de marina Sam Cahill. Está a punto de marcharse en unos días a Afganistán. Antes de partir, escribe una carta de despedida a su esposa en caso de no regresar. Sam es un ejemplo de hombre de familia, cuidando de sus 2 hijas. Su hermano menor, Tom, acaba de salir de prisión por robo a un banco. Durante una cena familiar, la sobrina delata a su madre revelando que no le agrada. La familia celebra el regreso de un hijo y bendice el viaje de otro. El padre, Hank, se molesta con Tom y lo compara con Sam, quien sirve a la patria y respeta la ley. Se desata una pelea entre ambos y Hank abandona la casa, dejando a Tom preocupado. Sam se despide, tocando el anillo que lleva consigo, y luego comienza a conducir 5 días después. Grace recibió la terrible noticia de la muerte de su marido en un helicóptero derribado en el desierto afgano. Mientras tomaba un baño, 2 militares llegaron para darle la noticia, pero Grace se niega a aceptar la muerte de Sam y continúa marcando su número de teléfono móvil. Más tarde, Tommy, en estado de embriaguez, regresa a la casa para devolver el automóvil. Grace, visiblemente alterada por el faro roto, le cuenta a Tommy lo sucedido. Su hermano es el último en enterarse de la tragedia, ya que nadie pudo localizarlo durante todo el día. Grace reúne a sus hijas para el funeral, donde una de las niñas se niega a vestir de negro en señal de duelo. Después de la ceremonia, Hank toma una copa y Tommy intenta quitarle las llaves para evitar que su padre conduzca ebrio. Hank le reprocha a Tommy por no entender el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, recordándole que siendo joven, Tommy experimentó una situación similar a los 9 años con un anciano que no fue un buen padre ni esposo. Hank destaca la locura de esta situación, haciendo referencia a su servicio militar. El hijo mayor revela que Sam y otros soldados, incluido el militar Joe, podrían haber sobrevivido al derribo y ser capturados y encarcelados en una prisión subterránea. En estado de embriaguez, Tommy llama a Grace a las 3 de la madrugada pidiendo dinero, mencionando $47 para pagar al camarero, y amenaza con denunciar una supuesta violación de Udo a la policía. La mujer se vio obligada a ayudar a un pariente desafortunado en plena noche y lo trajo a casa. Al despertarse con el sonido de utensilios de cocina, las chicas decidieron cocinar panqueques para complacer a su madre. Hank se acerca a Tommy, sin esperar encontrarse con él, y se disculpa por el comportamiento de su hijo el día anterior. Tommy reconoce que Sam siempre ha sido más inteligente que él. Hank responde diciendo que no se trata de comparaciones, sino de la responsabilidad individual. Expresa que él siempre ha asumido todo lo que ha hecho, a diferencia de su hermano, y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para traer de vuelta a su padre. Mientras tanto, un helicóptero sobrevuela el campamento talibán, generando preocupación al ser considerados objetivos. Las tablas fueron amenazadas con ser derribadas con una piedra, pero automáticamente se colocaron encima de ellas para protegerlas. Tommy recordó las palabras de su padre sobre la deficiente cocina de Grace y la necesidad de renovarla con amigos. Se tomó 2 meses para realizar la renovación. Mientras tanto, Sam intenta mantener la calma a pesar de la situación. El soldado comienza a perder la compostura y acusa al capitán de haberlo condenado a vivir en el infierno. Sam insiste en que John no diga nada. Se llega a un acuerdo entre ellos y los talibanes deciden algo importante. Los estadounidenses son transportados en coche a otro lugar. En el lugar, filman a los prisioneros delante de una cámara. Hacen arrodillar a un afgano y, usando un teléfono satelital, lo obligan a llamar a su esposa embarazada y revelar la ubicación del grupo. Tras la llamada, el delincuente es ejecutado de un disparo en la cabeza, mientras les advierten a los prisioneros que están en su país y no tienen poder alguno allí. El mensaje es claro: Sam debe entregarse a Estados Unidos o enfrentar consecuencias graves. Mientras tanto, Grace se encuentra abatida por la situación de su esposo. Mientras las reparaciones continúan, los hombres están ocupados trabajando y las hermanas recuerdan cómo su padre, Maggie, era un buen deportista que solía pintar la bañera. Ahora, necesitan pantalones y camisetas como una forma de combatir la depresión, optando por seleccionar prendas del guardarropa de su esposo. Sin embargo, se asustan y terminan tomando todo lo que pueden encajar en sus manos, mostrando que la ansiedad está afectando sus decisiones.
Aries no comprende por qué se les ha proporcionado tanta ropa y si será necesaria más adelante. Mientras tanto, Sam ha sido retenido por un tiempo, atado a un poste al aire libre, presenciando cómo torturan a Jo con un hierro al rojo vivo. Jo no resistió la tortura y, frente a la cámara, reveló la presencia de los estadounidenses en el lugar. A pesar de la desesperación, envió saludos a su esposa e hijo y compartió lo que Sam tiene consigo. Con 2 hijas, la cocina ha sido renovada a tiempo para el cumpleaños de Grace, recibiendo felicitaciones de sus familiares. Sin embargo, solo una persona cercana y no tan cercana ha llegado para la celebración. El invierno ya se ha instalado mientras caminan juntos. La hermana mayor, Isabelle, se queja a Tom de que todos aman a Maggie y le aconseja que acepte olvidarlo. Le recuerda que también hay personas que se preocupan por él. Un día, un chico se acerca a un trabajador, lo que indica un nuevo acontecimiento en la historia. En un banco, amenazado por armas, la mujer se disculpa y entabla una conversación que dura 1 hora. Después de ese incidente, la mujer no pudo dormir con normalidad durante 4 años, temiendo que el bandido regresara y la atacara por la noche. Tommy y Grace recuerdan a la mujer de los días escolares, mencionando que no les agradaba debido a su embriaguez constante y la propensión a pelearse con otros. En un momento de pasión, se besan apasionadamente, tras lo cual Grace decide tomar aire fresco. Tommy, con lágrimas, revela que ha estado llorando todo este tiempo por una carta de su difunto marido, la cual estaba sellada y ya no está en su posesión. Al mismo tiempo, Sam sigue siendo torturado, y un día el torturador le entrega un tubo de hierro y le ordena matar a alguien. El camarada ha confesado todo y ahora Sam se ve obligado a lanzar una carga hacia los talibanes, pero es apuntado con armas. Son confrontados con la decisión de elegir entre Sam y otra persona, y los gritos desgarradores de los afganos golpeados llegan a oídos de Jojo exhausto. La ejecución a muerte es filmada por Tommy. Posteriormente, visita nuevamente la casa de Grace para instalar lamas decorativas bajo la excusa de una mejora. Mientras tanto, Hank llega más tarde para ver a las chicas y se cuestiona cómo su hijo ha logrado convertirse en un atacante experto que embiste el campamento talibán, con las tropas estadounidenses como una de sus principales preocupaciones. Sam intentó acabar con su propia vida, disparándose a sí mismo y cayendo por un desfiladero. La cámara con la grabación de un marine finalmente es quemada, liberándolo del cautiverio. Mientras Tommy jugaba con los niños en el jardín de Grace, recibió una llamada informando que su esposo aún estaba vivo. Toda la familia lo recibe en el aeropuerto, donde Tommy experimenta una mezcla de felicidad y tristeza. Las chicas presumen sobre la nueva cocina que han logrado. Sam se recuesta en la cama y abraza fuertemente a su esposa e hijas, mientras Grace entra al baño para ver a su esposo y besa sus cicatrices, demostrando el amor y la superación de las dificultades. Sam siente frío y Hank nota su comportamiento extraño, recordando cómo Sam regresó de la guerra de Vietnam y se distanció de sus hijos en la pista de patinaje. Sam agradece a su hermano por cuidar de su familia, algo que no esperaba de él. Grace, sorprendida, continúa sintiendo un milagro mientras surgen preguntas sobre si Sam tuvo relaciones con ella. Sam trata de comprender cómo esto ocurrió, ya que ambos pensaron que él estaba muerto. La confusión y el desconcierto reinan en sus mentes, a pesar de que lucen como 2 adolescentes enamorados. Sam no puede ser convencido al 100% de la situación. La familia del soldado fallecido llega para visitar a los esposos, mientras un soldado cae desde la vuelta de la esquina con John Jr., añadiendo más tensión a la situación. La viuda sueña constantemente con su marido y Sam, a quien odia en sus sueños porque él sobrevivió mientras su yo no. Por esta razón, ella se disculpa con Sam. Sin embargo, Sam le miente a la mujer, diciéndole que no presenció la muerte de su marido y que no sabe realmente cómo falleció. En una noche, Sam se queda atrapado con una pistola en la mano y comienza a colocar vasos en el estante mientras camina, demostrando la carga emocional y la tensión que enfrenta. Al día siguiente, se encuentran armas por toda la casa y Sam llega a la base militar declarando que desea regresar. Expresa su incapacidad para permanecer allí, y aunque algunos no comprenden, Sam aún tiene tiempo para reflexionar en círculos. Durante la cena con las familias, las niñas conversan y bromean, pero Sam estalla repentinamente atacando a sus hijas por no encontrar gracioso lo que dice. Grace intenta calmar a su esposo, pero él abandona la mesa y se dirige a Isabelle. Mientras tanto, Gracie anhela que su esposo le hable sobre lo sucedido en Afganistán, pero su interés se centra en descubrir la conexión con Tommy, lo que indica la presencia de problemas no resueltos en la familia. El drama continúa cuando Sam y Grace se besan, pero él asegura que eso es todo y no ocurrió más.
Sin embargo, sigue preocupado de que las sospechas persistan, y le asegura a Grace que pensaba que ella estaba muerta. A pesar de esto, Sam sigue seguro de que durmieron juntos en el pasado. En un momento emotivo, Sam llega a la tumba de Joe, un joven de tan solo 21 años, en medio de la noche. Mientras tanto, las chicas juegan en el patio ajenas a la tensión familiar. Isabelle queda inmóvil, demostrando su miedo hacia Sam, y retrocede ante su presencia. Sam abraza a sus hijas y les asegura que todo estará bien, aunque Isabelle apenas puede contener las lágrimas. Dirigiéndose a su esposa, Sam confiesa que ha pasado la noche pensando en la familia y comprende cómo afortunadamente sobrevivió al día de Maggie. Todos esperan con ansias el cumpleaños durante las vacaciones, especialmente con la llegada de Tommy acompañado de la chica que conoció, Tina, apenas una hora antes. Tina quiere impresionar y se pone en un escenario de película, mostrando su ingenio. Tommy comienza a bromear sobre el ejército, lo que molesta a Sam, quien le da un codazo. La tensión aumenta cuando la hija de Sam, constantemente malcriada por su padre, retrocede con la chica presentada por Tommy. Isabella interviene, expresando su amor por su hermana y dejando claro que siempre obtiene lo mejor. Rompe el aire tenso al interrumpir la conversación de los adultos. Una hija finalmente estalla al estallar un globo y pregunta a Sam por qué no se quedó muerto, insinuando la tensión entre su madre y Tommy. Maggie pide ir a la cama antes de que Isabel se disculpe con su madre, buscando calmar la situación familiar. En medio de la confusión y el caos familiar, queda claro que la verdad está distorsionada y que los niños no conocen la realidad. Maggie menciona que en lugar de su padre, es su tío Tommy a quien ama. Sam se sienta en la sala y cuestiona a su esposa sobre si los niños rezaron antes de acostarse, pero se levanta y comienza a destrozar la cocina con una palanca. Aunque Grace sabe que lo hizo para desahogarse, se preocupa por su comportamiento. Sam, en un estado de histeria, se golpea a sí mismo y continúa destruyendo la cocina. En ese momento, Tommy entra en la casa y abraza a su hermano, pero repentinamente saca una pistola y comienza a golpear a Sam. El sonido de las sirenas de la policía se escucha, añadiendo tensión y dramatismo a la situación familiar. La situación escaló cuando Sam salió hacia los policías con una pistola en la mano, ordenándoles que pusieran el arma en el suelo, pero está indignado por su presencia. Los policías reconocen a Sam como un héroe de guerra, lo que despierta aún más conflicto en él. Confundido y frustrado, Sam se cuestiona qué tipo de héroe es en realidad, sin comprender sus propias acciones pasadas. Luego, apunta el arma a la cabeza mientras el resto de la familia intenta detenerlo gritándole sin éxito. La tensión y el peligro aumentan en este momento crítico de la historia. La tragedia fue evitada cuando Sam finalmente se detuvo y arrojó el arma, lo que llevó a su arresto por la policía. Grace abrió un sobre y leyó una carta de Sam en la que expresaba cuánto la amaba a ella y a sus hijas. En la carta, Sam mencionaba que iría a una clínica psiquiátrica para veteranos de guerra en un intento por reconciliarse consigo mismo. Mientras tanto, Tommy se quedó con las sobrinas, y la esposa de Joe Welles llegó para visitar a su esposo una vez más, buscando respuestas sobre lo sucedido y por qué Sam estaba tan atormentado. Sam finalmente confiesa que mató a Joe Welles, lo que plantea la pregunta de si podrá superar todo lo que ha pasado para llevar una vida normal en el futuro. La historia sigue llena de emociones, dilemas y reconciliaciones. Gracias por ver el video. Explora nuestro canal para más resúmenes de películas románticas. Nos vemos en una próxima.